Me llamo Mía y llevo 5 años casada con Luis. Luis es un hombre increíble, atento, cariñoso y siempre poniendo a su familia en primer lugar. Nuestro matrimonio era sólido y feliz, cimentado en el amor, la confianza y el respeto mutuos. Sin embargo, había un miembro de la familia que siempre estaba muy presente en nuestras vidas, Rafael, el hermano gemelo de Luis. Desde que me casé, Rafael hacía constantes apariciones, cenando con nosotros, participando en eventos familiares e incluso alojándose en nuestra casa cuando venía a visitarnos desde su pueblo natal. Al principio, no veía ningún problema en esta cercanía con Rafael. Era simplemente el hermano pequeño de Luis, alguien que formaba parte natural de nuestras vidas. Pero con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de algunas cosas sobre el que me inquietaban. Rafael era físicamente muy parecido a Luis, pero había algo en su mirada, un brillo intenso en sus ojos marrones que me inquietaba. Era encantador, seductor de una forma sutil que me sorprendió. Su mirada parecía demorarse un poco más en mí, sus toques accidentales duraban una fracción de segundo más. Intenté ignorarlo, pero no pude evitar fijarme en sus pequeños avances, sus piropos un poco atrevidos. Cuando estábamos los tres solos, había una tensión palpable en el aire que me ponía la piel de gallina. «Lara, hoy estás guapísima», me decía Rafael con voz grave, devorándome con la mirada. Yo me reía, sin humor, diciéndole que exageraba. Pero, en el fondo, sentía un escalofrío ante su mirada penetrante. Luis nunca parecía darse cuenta de los pequeños deslices de su hermano. Para él, Rafael no era más que el hermano pequeño juguetón, bromista por naturaleza, pero nunca malicioso. Me sentía culpable por pensar siquiera que pudiera haber algo más detrás de aquellas miradas y comentarios. Con el tiempo, empecé a prepararme mentalmente para las visitas de Rafael. Elegía mi ropa con más cuidado, me maquillaba mejor, como si quisiera mostrarme ante su mirada apreciativa. «¿Por qué te arreglas tanto hoy?» «Solo estamos cenando en casa», solía preguntar Luis inocentemente. «Oh, ya sabes, es que me gusta arreglarme un poco para variar», respondía yo con una sonrisa forzada. La verdad es que una parte enferma de mí ansiaba esas miradas lujuriosas de Rafael. Me sentía deseada, poderosa de una forma que Luis, con su amor leal y respetuoso, nunca me había hecho sentir. Debería haber cortado de raíz aquella peligrosa cercanía, pero no pude. La atracción prohibida ejercía sobre mí una malsana fascinación. Lo que antes no era más que una relación fraternal peligrosamente estrecha entre mi marido Luis y su hermano gemelo Rafael empezó a transformarse en algo mucho más oscuro y siniestro. La química entre los dos se hizo casi palpable, como un animal salvaje enjaulado que se retuerce para ser liberado. Recuerdo perfectamente la primera vez que me di cuenta de que aquella atracción prohibida había cobrado vida propia. Era el cumpleaños de Luis, en una fiesta que habíamos organizado en casa. Rafael estaba allí, por supuesto, sonriendo de oreja a oreja como siempre y disfrutando con los demás invitados. Yo lo observaba desde la cocina mientras preparaba algunas bebidas. Rafael charlaba animadamente con algunos de mis amigos, brillando su encanto natural. De repente, nuestras miradas se cruzaron durante unos segundos que parecieron una eternidad. Su sonrisa se desvaneció y me miró fijamente con una intensidad arrebatadora. Era como si quisiera devorar con sus ojos cada centímetro de mi ser. Sentí que me temblaban las manos y casi se me cae la botella que sostenía. Un calor intenso me recorrió el cuerpo y tuve que apoyarme en la encimera. Aquella mirada no era la de un cuñado a una cuñada, era la mirada hambrienta de un macho a su hembra. Llena de pecaminosas promesas y deliciosos peligros. A partir de ese momento, me volví cada vez más atenta a cada gesto y mirada de Rafael. Parecía haberse convertido en un depredador al acecho de su presa. Nuestros triviales encuentros familiares se llenaron de una tensión casi insoportable. «Este vestido resalta tus curvas de una manera maravillosa, cuñada», me decía Rafael en voz baja cuando Luis no podía oírle. Su aliento caliente cerca de mi cara me mareaba. Me sentía hipnotizada, dividida entre la abrumadora atracción que ejercía sobre mí y el miedo a los deseos inconfesables que Rafael despertaba. Se convirtió en una adicción, una droga venenosa de la que no podía liberarme. Todo llegó a un punto crítico una fatídica noche en la que Luis tuvo que viajar por trabajo.
Rafael se ofreció a hacerme compañía hasta que volviera su hermano. Debería haberme negado, por supuesto. Pero la posibilidad de estar a solas con él, de entregarme a esas emociones prohibidas, era demasiado tentadora. Cenamos juntos y bebimos vino. Rafael se volvió cada vez más atrevido en sus insinuaciones, deslizando su pie contra mi pierna por debajo de la mesa, mordiéndose los labios provocativamente cuando nuestras miradas se encontraban. «Eres una mujer impresionante, Lara», me susurró al oído mientras llevaba los platos a la cocina. Su cuerpo estaba apretado contra mi espalda y podía sentir su excitación contra mí. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Me rendí al deseo abrumador. Dejé que la lujuria y la tensión que se habían acumulado finalmente se desbordaran. Y esa misma noche me entregué a Rafael. Nos amamos vorazmente, entregados a la pasión prohibida como animales hambrientos. Cada roce, cada beso, cada gemido era una traición desesperada al amor y la confianza de Luis. Pero éramos incapaces de resistir el poder de aquel pecado deliciosamente oscuro. Cuando los primeros rayos de sol entraron en la habitación, me quedé mirando a Rafael dormido a mi lado. Lo que debería haber sido solo un terrible desliz, un error momentáneo, se había convertido en algo mucho mayor, una aventura secreta, un romance en la sombra, traicionar la confianza del hombre al que amaba de la peor manera posible. Después de aquella fatídica noche en la que sucumbí a la tentación y cedí a deseos prohibidos con Rafael, el hermano gemelo de mi marido Luis, ya no había vuelta atrás. Lo que debería haber sido solo un desliz momentáneo, un terrible error que podría enterrar y olvidar, se convirtió en una espiral descendente de traición y pecado. Me sentía consumida por una pasión desbordante, una lujuria desenfrenada que me hacía anhelar el próximo encuentro secreto con Rafael. Éramos dos amantes comprometidos en una aventura clandestina, condenados a vivir en la sombra para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Nuestras mañanas se convirtieron en una rutina de mentiras y subterfugios para encubrir la noche anterior. Me despertaba enredada en las sábanas con el cuerpo desnudo de Rafael, nuestros olores se mezclaban en una fragancia de lujuria y vergüenza. «Lara, mi Lara», suspiró mientras me estrechaba entre sus brazos posesivos. Me perdí en aquel abrazo, permitiéndome olvidar por unos instantes la atroz traición que estábamos cometiendo. Sin embargo, cuando salió el sol por el horizonte, la realidad me golpeó con fuerza. Me apresuré a vestirme y arreglarme antes de que Luis volviera del trabajo. Borré cualquier rastro de los encuentros secretos con su hermano como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mi amor», le saludé con un beso forzado en los labios. «¿Qué tal el día?» «Fantástico». «Estoy agotada», respondió Luis sin sospechar nada. Su sonrisa, llena de amor y confianza por la esposa fiel que él creía que yo era, no hizo más que aumentar mi sentimiento de culpa y asco hacia mí misma. Rafael se había convertido en mi sombra, mi amante oscuro. Nos veíamos escondidas en moteles de carretera, intercambiando besos desesperados y caricias hambrientas al calor de las habitaciones de pago por horas. Cuando Luis viajaba por negocios, Rafael se instalaba en mi casa como un amante que aprovecha la ausencia de su marido traicionado. Con cada encuentro prohibido, sentía que estaba vendiendo un trozo de mi alma. La culpa me carcomía, pero la atracción enfermiza por Rafael era incontrolable. Su tacto, sus palabras sensuales me hipnotizaron hasta llevarme a un estado de lubricidad desenfrenada. «Lara, ahora eres mía». Mi amante, mi obsesión, jadeó en mi oído mientras me poseía sin reservas. Gemí en éxtasis, entregándome en cuerpo y alma a este romance clandestino. Nuestro romance secreto llevaba meses en marcha cuando empecé a notar algunos signos preocupantes. Rafael se volvía cada vez más posesivo, más celoso. Quería tenerme solo para él, aislarme del mundo y de Luis. Su pasión ardía sin control. «Un día seremos solo tú y yo, mi amor. Voy a sacarte de las garras de mi hermano», me hacía prometer en nuestros momentos de intimidad. Acepté en parte por pasión, en parte por miedo. Me encontré perdida en una red de deseo desenfrenado, traicionando cobardemente el amor y la devoción de Luis. Lo que una vez fue solo una atracción prohibida se había convertido en un romance alucinante, un oscuro romance consumiendo nuestras almas poco a poco. Tras consumar mi traición con Rafael, el hermano gemelo de mi marido Luis, me vi envuelta en una intrincada red de mentiras y engaños para ocultar mi aventura secreta. Vivía una doble vida,
dividida entre el amor leal de Luis y la pasión prohibida que me consumía en los brazos de Rafael. Era como caminar sobre una cuerda floja, a cada paso arriesgándome a caer en un abismo sin fondo de culpa y arrepentimiento. La culpa me carcomía por dentro, un lento veneno que poco a poco iba contaminando mi alma. Pero la atracción por Rafael, ese deseo abrumador y oscuro, era una fuerza mucho mayor que mis remordimientos. Recuerdo pasar noches enteras en la cama después de uno de nuestros encuentros clandestinos. Mientras Luis roncaba plácidamente a mi lado, yo me quedaba allí. Me quedé tumbada, mirando al techo en la oscuridad, repasando mentalmente cada detalle de aquella traición consumada. Los recuerdos ardían en mi mente como hierro al rojo vivo, los besos voraces de Rafael, sus manos recorriendo cada centímetro de mi cuerpo, su voz ronca susurrándome obscenidades lujuriosas al oído. Sentía el amargo sabor de la culpa en la boca, pero no podía borrar aquellos recuerdos de mis sentidos. Por la mañana, tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Besé a Luis con aquellos mismos labios que habían trazado estelas de fuego por el cuerpo de su hermano apenas unas horas antes. Preparé el desayuno fingiendo una calma que estaba lejos de sentir. «Cariño, ¿va todo bien?» «¿Pareces cansado?», me preguntaba Luis de vez en cuando, con la preocupación evidente en su rostro. «Solo insomnio, mi amor». «Pero se me pasará», mentí descaradamente una vez más. ¿Cómo podía decir la verdad? ¿Cómo podía revelar mi alma oscura, manchada por la lujuria y la mentira? Nuestras cenas familiares se convirtieron en un tormento perpetuo. Luis y Rafael sentados a la mesa, tan parecidos por fuera, pero tan diferentes en esencia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente sobre los platos de comida, apenas un segundo de vacilación suficiente para revivir todos los recuerdos pecaminosos. «¿Qué pasa, Lara?» «¿Va todo bien?», preguntó Luis cuando me pilló mirando a su hermano con la mirada perdida. «Ah, sí, claro. Solo me distraje un momento», respondí, forzando una sonrisa falsa en mis labios. Rafael disimuló una sonrisita en la comisura de los labios, divertido por mi desesperación. Mis mentiras se hicieron cada vez más elaboradas e intrincadas, una defensa contra la culpa que me carcomía por dentro. Creé excusas, coartadas para quedar con Rafael cuando Luis no estaba. Fingía compromisos laborales, salidas con amigos, cualquier cosa con tal de tener unas horas de libertad y entregarme a los brazos pecaminosos de mi amante. ¿Cuántas veces había querido poner fin a aquella locura y redimirme? Pero cada vez que miraba a Rafael a los ojos sentía flaquear mi determinación. Ejercía un poder embriagador sobre mí, como una sirena seductora que arrastra a un marinero a las oscuras profundidades del mar. La red de mentiras se hizo cada vez más espesa, enredándome en sus hilos hasta que ya no pude ver ninguna salida. Estaba condenada a esa vida de secretos y engaños, traicionando cobardemente al hombre que se suponía que amaba por encima de todo. E incluso inmersa en ese ciclo de pecado, no podía dejar a Rafael. Durante meses, caminé por una delgada línea entre la fantasía y la realidad, viviendo una mentira para satisfacer mis deseos pecaminosos con Rafael. Pero por muy cuidadosa que fuera, la oscura verdad siempre encontraba la forma de salir a la superficie. Y cuando lo hacía, era devastadora, destruyendo todo a su paso. Recuerdo aquella fatídica mañana con agonizante claridad. Luis se había ido a trabajar unas horas antes, como todos los días. Mientras ordenaba, me fijé en una pequeña mancha de pintalabios en el sofá del salón. Mi pintalabios rojo, el mismo color que había manchado tanto la piel de Rafael como las sábanas durante nuestras noches clandestinas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me apresuré a borrar cualquier rastro de mi desliz antes de que Luis regresara. Pero por mucho que fregaba, la mancha parecía intensificarse, grabándose en mi mente como un cruel recordatorio. Unos minutos después, mi móvil vibró con un mensaje de Luis: «Amor, me han cancelado una cita. Hoy llegaré pronto a casa». Mi corazón se aceleró de pánico. Me puse rápidamente una ropa más modesta y me apliqué un perfume floral intenso para disimular el olor de los pecados cometidos allí mismo, en aquel sofá. Abrí las ventanas para ventilar el piso. Pero nada podía disimular la culpa en mis ojos. Una media hora más tarde, Luis entró en casa con cara de pesadumbre. Enseguida me di cuenta de que algo era diferente. Sus ojos brillaban con una emoción que nunca había visto antes,
desconfianza. «Hola, cariño, ¿cómo te ha ido el día?», preguntó, su voz desprovista de su calidez habitual. Normal. Estaba en casa ordenando algunas cosas, tartamudeé, incapaz de mirarle directamente. Luis frunció el ceño, suspicaz. Entonces sus ojos se posaron en la mancha carmesí que yo no había conseguido quitar del todo del sofá. Se quedó mirándola durante largos segundos antes de volver a centrar su atención en mí, con la mandíbula tensa. «Ah, sí, un lío terrible en el sofá, ¿verdad?», dijo con falsa naturalidad, acercándose al mueble. «Me pregunto de dónde habrá salido esa peculiar mancha de pintalabios». Me quedé inmóvil un momento, forzando una sonrisa para disimularlo. Pero las palabras no salían. En ese momento, Luis hizo un movimiento que me dejó paralizada de horror. Con movimientos calculados, se acercó al aparador y cogió su teléfono móvil. Unas pulsaciones más tarde, arrojó el aparato sobre la mesita y el sonido de inconfundibles gemidos femeninos resonó en la habitación. «Mi amor, estoy deseando verte esta noche. Estar lejos de ti es una tortura», dije, ronca de deseo, jadeando entre suspiros pecaminosos. Me quedé mirando a Luis con los ojos muy abiertos, mi cara perdiendo todo el color. «¿Has conseguido explicar ese pequeño desastre en el sofá?», escupió las palabras con fría severidad. «Y apuesto a que también tienes una gran explicación para esos deliciosos audios que encontré en tu teléfono». Estaba atrapada en una red de mentiras y traición de la que no había escapatoria. Las pruebas estaban a la vista. Luis había descubierto mi aventura clandestina con su hermano gemelo Rafael y no había forma de negarlo. Caí de rodillas, sollozando incontrolablemente. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras suplicaba perdón, aunque sabía que no había excusa válida para borrar el daño causado. «Por favor, perdóname, yo no sé qué decir». «No digas nada», gritó Luis con los puños cerrados. «¿Cómo has podido hacerme esto, Lara? ¿Cómo pudiste traicionarme con mi propio hermano?». Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y dolor. La decepción estampada en el rostro que tanto amaba fue como una puñalada que me atravesó el corazón. Estaba destrozado, su mundo se desmoronaba por mi culpa. «Yo, lo siento mucho», fue todo lo que conseguí decir entre sollozos desesperados. Luis se limitó a sacudir la cabeza con disgusto, con los labios torcidos en una mueca. Toda la confianza, todo el amor que una vez había albergado hacia mí se habían desvanecido por culpa de mi horrible traición. «Me decepcionaste de la peor manera posible, Lara. Y con mi propio hermano». Escupió las últimas palabras con disgusto. «No tengo nada más que decirte». Con pasos decididos, salió por la puerta principal, dejando atrás solo los fragmentos de lo que una vez había sido un matrimonio feliz. Le vi marcharse entre lágrimas calientes de arrepentimiento, sabiendo que esta vez sería para siempre. Allí, sentada en aquel salón ahora vacío, apreté las rodillas contra el pecho y dejé que las lágrimas se derramaran. Lloré por mis debilidades, por la lujuria traicionera que me había llevado a destruir la confianza y el amor del hombre maravilloso que era Luis. Lloré por mí misma, por el monstruo en que me había convertido al entregarme a los brazos pecadores de Rafael. Pero, sobre todo, lloré por el amor que había perdido para siempre. El amor de Luis, puro e inquebrantable, había sido apuñalado por mis viles mentiras. Y ahora, sola en aquel piso, solo podía hundirme en la oscuridad de la culpa que yo misma había provocado. El devastador descubrimiento de mi traición con Rafael, el hermano gemelo de mi marido Luis, marcó el comienzo de un periodo oscuro en mi vida. Una época de amargas consecuencias e ineludible dolor, en la que todo lo que más amaba se desmoronó ante mis ojos. En los días que siguieron a la terrible revelación, viví en un estado de entumecimiento y conmoción. Luis se había ido llevándose todo, el amor, la confianza, los sueños que habíamos construido juntos. Yo, en cambio, me quedé solo con las ruinas de mis pecaminosos errores. Rafael también desapareció de nuestras vidas después de aquella fatídica noche. No pude volver a ponerme en contacto con él, ni siquiera para entender que nos había seducido en aquella espiral de traición y lujuria. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí solo el amargo sabor del arrepentimiento. No solo perdí mi matrimonio, sino también a gran parte de mi familia y amigos íntimos.
Cuando salió a la luz la verdad sobre mi relación extramatrimonial con mi cuñado, fui juzgada y condenada sin piedad. Miradas acusadoras y susurros malignos me seguían allá donde iba. ¿Cómo ha podido hacerle esto al pobre Luis? Solo a su hermano. Las afiladas palabras, pronunciadas en tono de desprecio y decepción, me carcomieron por dentro. Me sentía como una paria, una mujer sucia que había empañado los sagrados votos del matrimonio de la peor manera posible. Hubo momentos de extrema debilidad en los que pensé en dejarlo todo. El vacío que dejaba la ausencia de Luis era insoportable. Los recuerdos de los momentos felices que habíamos disfrutado juntos, de las risas y las promesas intercambiadas, no hacían más que intensificar el dolor punzante de mi pecho. Una noche especialmente sombría, toqué fondo. Sentada en la oscuridad del piso que una vez fue nuestro hogar, miraba aturdida los somníferos que había reunido en la palma de mi mano. Habría sido tan fácil tragármelas todas de una vez y dejar atrás aquella miseria. Pero entonces recordé el rostro de Luis, el amor puro y fiel que una vez me había dedicado. Incluso después de todo, no podía soportar la idea de infligir más sufrimiento sobre sus hombros. Ya había sufrido bastante por mi culpa. Aquella noche, después de derramar más lágrimas amargas de lo que creía posible, decidí que tenía que empezar de nuevo. No importaba lo difícil que fuera el viaje de redención que tenía por delante, tenía que recorrerlo. Por el bien de mi propia alma empañada. Durante los meses siguientes, me esforcé por reconstruir poco a poco los escombros de mi vida. Busqué ayuda profesional para afrontar la culpa y el trauma emocional que arrastraba. Volví a mi antiguo trabajo, sumergiéndome en largas jornadas para intentar llenar el vacío que me consumía. Me alejé de los antiguos círculos sociales, al darme cuenta de que ya no había sitio para mí en ese mundo tras mi caída. Perdí amigos, perdí contactos. Pero en el fondo, sabía que necesitaba esa reclusión para purificarme y reparar el daño causado. Sin embargo, el perdón más difícil fue el que tuve que buscar dentro de mí misma. Durante meses, me torturé con pensamientos hasta altas horas de la noche, repasando mentalmente cada decisión equivocada que me había llevado a la traición. Los recuerdos de aquella oscura pasión insistían en atormentarme, incluso cuando lo único que deseaba era borrarlos para siempre. Hubo momentos de debilidad en los que el impulso de buscar a Rafael se volvió abrumador. Una parte enferma de mí ansiaba una última dosis de aquella lujuria prohibida que me había consumido. Pero cada vez que cedía a la tentación, me acosaban oleadas aún más corrosivas de culpa y arrepentimiento. Sin embargo, poco a poco aprendí a vivir con los demonios que me atormentaban. Cada pequeño logro personal era una luz que brillaba en la oscuridad, guiándome hacia la redención que tan desesperadamente buscaba. Las amargas consecuencias de mis actos fueron el precio que tuve que pagar por entregarme a esa oscura pasión. Perdí mucho, más de lo que jamás podría medir. Pero al final, estos dolores fueron también la prueba que me forjó como una nueva mujer, más fuerte, más resistente y decidida a no dejar que mis debilidades dominaran mi camino nunca más. Después de tocar fondo con la devastación de mi traición, el viaje de vuelta a la luz fue lento y tortuoso. Sin embargo, sabía que tenía que perseverar, paso a paso, para reconstruir los restos de mi vida y de mi alma. Uno de los mayores retos a los que me enfrenté fue lidiar con la abrumadora culpa que me carcomía por dentro. Por mucho que lo intentara, los recuerdos de aquella pasión ardiente y prohibida con Rafael insistían en perseguirme, incluso cuando lo único que más deseaba era borrarlos para siempre. Había noches interminables en las que me perdía en un laberinto de arrepentimiento, repasando mentalmente cada fatídica decisión que me había llevado a traicionar a Luis. Aquellos momentos de debilidad, en los que cedía a mis más oscuros deseos carnales, parecían grabarse en mi mente. La parte más oscura de mí ansiaba un último sorbo de aquella lujuria prohibida que me había consumido. Era una compulsión malsana contra la que libraba una batalla diaria y silenciosa. Resistir las tentaciones de buscar a Rafael, de entregarme una vez más a esa espiral de pasión y culpa, era una de las mayores pruebas de mi fuerza interior. Pero sabía que tenía que vencer a este demonio si quería tener alguna esperanza de redención. Fue un arduo viaje de autorreflexión, terapia y aceptación de mi papel en la destrucción de algo tan valioso como el amor puro e inquebrantable que Luis me había dedicado una vez. Poco a poco, aprendí a reconocer y enfrentarme a mis propios demonios interiores.
Cada pequeña victoria sobre los pensamientos oscuros y las compulsiones era como un hilo de luz que me guiaba para salir de esa oscuridad. Volví a mi antiguo trabajo y me lancé tenazmente al trabajo como tabla de salvación. Llenar mis horas con tareas y compromisos era una forma de mantener mi mente ocupada y alejada de los tortuosos recuerdos. Poco a poco, empecé a reconstruir una rutina, aunque frágil al principio. También me alejé de los viejos círculos sociales que insistían en juzgarme y recordarme mis errores del pasado. Fue una reclusión necesaria, una especie de aislamiento autoimpuesto para purificarme y reflexionar sobre quién era realmente y en quién quería convertirme. Sin embargo, el perdón más difícil de ganar fue el de mí misma. Durante mucho tiempo, cargué con un odio corrosivo hacia la mujer débil y egoísta en la que me había convertido, entregándome ciegamente a la arrolladora pasión por Rafael. Tuvieron que pasar meses, quizá años, de despiadado autoanálisis antes de que por fin empezara a perdonar mis propios errores y debilidades. Cada pequeño logro en este viaje era como una luz que brillaba en la oscuridad. Poco a poco, encontré la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las sombras de mi pasado pecaminoso amenazaban con engullirme. No fue una transición rápida ni fácil. Hubo contratiempos, recaídas en viejos hábitos autodestructivos. Pero cada tropiezo me enseñó valiosas lecciones sobre resistencia y determinación. Cada paso adelante, por pequeño que fuera, me acercaba un poco más a la redención que tanto ansiaba. El camino para curarme de mis errores fue arduo y me llevó por senderos oscuros que nunca imaginé que recorrería. Perdí muchas cosas por el camino, mi matrimonio, amigos, partes de mí misma. Pero al final, ese proceso forjó una nueva mujer a partir del dolor y las cenizas. Hoy, mirando hacia atrás, veo que aquel calvario fue necesario para hacerme más fuerte, más resistente y decidida a no dejar nunca más que mis debilidades e impulsos destructivos dominaran el curso de mi vida. Fue un precio amargo, pero que me enseñó la valiosa lección de que la luz no puede brillar sin pasar antes por la oscuridad.